Bienvenidos a mi ponencia. Mi nombre es Magalí Pose Borrajo y voy a hablar sobre el deporte y el papel de la mujer en la filosofía de José María Cajigal. Antes de comenzar con la explicación, vamos a hacer una síntesis de los siguientes temas a tratar. Primero, introducción. Segundo, objetivo. Tercero, metodología. Cuarto, vida y obra de José María Cajigal en el contexto de la historia y filosofía del deporte. Quinto, aproximación biológica de José María Cajigal. Sexto, el deporte desde el pensamiento cajigaliano. Séptimo, el papel de la mujer en el deporte. Octavo, resultados. Noveno, conclusiones y finalmente bibliografía empleada. En la actualidad, el concepto de deporte no se limita al simple hecho de llevar a cabo ejercicio físico con el objetivo de mejorar la condición física, sino que, dejando a un lado los múltiples beneficios que provoca a nivel físico, como pueden ser la mejora de la calidad de vida o la mejora del sistema cardiovascular, entre otros, abarca un amplio campo de conocimiento considerado como un fenómeno capaz de producir grandes beneficios a nivel cognitivo, social, emocional. Debido a este amplio abanico de posibilidades que abarca este concepto, en la actualidad, el deporte es considerado como una disciplina que se ha de estudiar desde la multidisciplinaridad, debido fundamentalmente a la complejidad que supone estudiar este concepto tan amplio. Sin embargo, el deporte no siempre ha tenido este reconocimiento del cual dispone en la actualidad. Históricamente era un fenómeno que se limitaba principalmente al desarrollo de un cuerpo perfecto, es decir, un cuerpo máquina, que entendía el deporte como un método de preparación para la guerra o simplemente como medio de entretenimiento en forma de espectáculo, enfrentando a gladiadores hasta la muerte, como sucedía en época romana, por citar solo un ejemplo significativo en la historia del deporte. En España, el deporte empezó a ser reconocido como un pilar fundamental en la educación del ser humano. Para ello se creó el Instituto Nacional de Educación Física, INEF, en el año 1961. La figura de José María Cajigal constituiría un antes y un después en la historia del deporte en España, contribuyendo de sobremanera al reconocimiento e institucionalización de la actividad deportiva en la actualidad. En el contexto de este panorama deportivo histórico, la mujer no ha gozado de los suficientes derechos y oportunidades a la hora de llevar a cabo la práctica deportiva. Como objetivo sería estudiar el concepto de deporte y el papel que tenía la mujer en él desde la perspectiva filosófica de José María Cajigal y tras un análisis de lo que se conoce como pensamiento cajigaliano, y comprobar a su vez si sus planteamientos teóricos perviven en el deporte actual. Como metodología, esta revisión sistemática recoge los principales pensamientos del mismo con la idea de deporte en las siguientes bases de datos: ResearchGate, Dialnet, Academia.edu, introduciendo palabras clave relacionadas con una serie de criterios de búsqueda ordenadas por grado de relevancia, además del servicio Indaga de la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería. Otro punto, el de la metodología desarrollada y que constituye la aportación empírica de este trabajo, ha sido la elaboración de un cuestionario de preguntas. El objetivo de esta actuación ha intentado conectar el pensamiento de José María Cajigal con la noción de deporte que existe en la actualidad, para así valorar su supervivencia. Para ello se utilizó la plataforma de formularios de Google. Para la elaboración de dicho cuestionario de preguntas se establecieron los siguientes requisitos y datos discriminatorios para su realización: tener una edad superior o igual a 18 años, diferenciar entre género masculino y femenino, realizar cualquier tipo de deporte con regularidad. Este cuestionario de preguntas ha sido realizado en una muestra total de 75 personas, de las cuales 43 han sido hombres y 32 mujeres. Con el objetivo de analizar el contexto de una disciplina tan social como es el deporte, se ha requerido el uso de datos empíricos, debido a que, para intentar comprender este concepto tan amplio, tan abstracto como puede ser la filosofía del deporte, era necesario hacer una recopilación del pensamiento que se tiene acerca de este concepto en la actualidad. Finalmente, el objetivo final es recabar la información necesaria para la elaboración de la presente revisión bibliográfica, recopilando así información de calidad y permitiéndonos establecer cruces de datos, a través de los cuales podremos analizar esta disciplina desde diferentes perspectivas. La filosofía del deporte es una disciplina que se caracteriza principalmente por llevar a cabo un análisis conceptual de los temas relacionados con el deporte, como pueden ser sus propósitos, naturaleza, cuestiones éticas o los métodos de estudio empleados. Cuando nos referimos al término deporte, nos referimos a una de las actividades más practicadas a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días.
En la historia de España, sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un creciente interés por la filosofía del deporte. El primer autor que se preocupó de construir una verdadera filosofía del deporte español fue José Ortega y Gasset. Sin embargo, el autor que ha realizado más aportaciones al campo de la filosofía del deporte en España ha sido José María Cajigal, quien ilustró a la sociedad con profundas reflexiones sobre esta compleja temática. Cajigal es considerado como el mejor y más innovador pensador contemporáneo del país, debido principalmente a la nueva orientación que dio al deporte y a la educación física, otorgándoles un carácter científico y humanístico del que carecían hasta su tiempo, y por lo que ha llegado a ser considerado como el gran impulsor de ambos campos, así como de su interrelación disciplinar en el contexto español. En el pensamiento de Cajigal se podía analizar el deporte desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista humanista, el deporte podía ser analizado como un suceso de la persona. Desde la perspectiva pedagógica, el deporte era una fuente principal de valores formativos para el individuo. Y desde la perspectiva científica, era necesario realizar un estudio multidisciplinar para llevar a comprender el verdadero significado y valor social del deporte. Cajigal estudió el deporte desde un punto de vista filosófico, mediante el cual concluyó que el deporte constituía una propiedad metafísica del ser humano. Profundizando en su filosofía, comprendemos que siempre intentó analizar el deporte como un instrumento educativo de primera necesidad en la sociedad, entendiéndolo como el componente central y más esencial de la educación física. Es preciso destacar que, para Cajigal, el deporte poseía tres características fundamentales: juego, actividad física y competición. En definitiva, podemos observar cómo Cajigal le otorgó al deporte un nuevo enfoque, llegando a desempeñar una relevante y sistemática labor intelectual en el estudio de la filosofía del deporte, contribuyendo significativamente al desarrollo y asentamiento de esta disciplina en la sociedad. El filósofo español fue considerado como uno de los pioneros en el área de educación física y del deporte en España, contribuyendo de forma decisiva a su dignificación y consolidación a nivel social e institucional. Entre tantas facetas a destacar del filósofo español, cabe mencionar su participación y dirección en 12 organizaciones internacionales de la educación física y el deporte de su época, entre las que destacan el Consejo Internacional de Educación Física y Deportes de la UNESCO, la Federación Internacional de la Educación Física y la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física. Finalmente, tras una larga vida de logros y contribuciones al área del deporte y de la educación física, José María Cajigal Gutiérrez falleció el 7 de diciembre de 1983 en un accidente aéreo cuando se trasladaba a la ciudad de Roma a realizar una ponencia inaugural en un congreso internacional en calidad de presidente de la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Educación Física. Para Cajigal, el deporte espectáculo se asemeja al deporte profesional que conocemos en la actualidad, cuya finalidad era la de divertir o entretener a la sociedad a través de la espontaneidad. En este sentido, analizaba el aspecto físico como un medio de superación a nivel personal, que estaba sometido a una serie de reglas previamente establecidas. Respecto al deporte praxis, podía decirse que era al que atribuía más importancia, debido a los amplios dotes formativos que le podía atribuir al ser humano, por lo que esta rama de su concepción del deporte fue la que daría significado a la educación física conocida actualmente. Profundizando en el deporte praxis, advierten una serie de características que predominan en este fenómeno, en contra de lo que caracteriza al deporte espectáculo. Cajigal atribuía al deporte praxis un ocio pasivo donde se valoraba más el esfuerzo del individuo que el resultado final. Esto daba lugar a que se realizasen por encima del rendimiento valores como la superación, la relación social o el aprendizaje con carácter formativo. En definitiva, le atribuía a ese tipo de deporte un significado más lúdico, en contraposición con el deporte profesional. A pesar de la gran evolución que ha experimentado España a nivel social y cultural en los últimos años, en la actualidad se siguen manteniendo ideales que predominan en la sociedad y que provienen de colectivos que generan ideas y actitudes negativas entre la población, como pueden ser el etnocentrismo, la xenofobia, el racismo o el machismo. En los últimos años, un rasgo arcaico que predomina por encima del resto en la sociedad es la ideología patriarcal, la cual relega a la mujer a un plano secundario, en el que quedan destinadas generalmente a tareas domésticas. Sin embargo, en el extremo opuesto está el papel del hombre en la sociedad, en una posición completamente dominante.
En el ámbito competitivo de la práctica deportiva, Cajigal afirmaba que se había producido una conquista mayoritaria del género femenino en la competición, es decir, era cada vez más frecuente la participación de la mujer en deportes que él relacionaba con el género masculino, como pueden ser el atletismo, hockey, judo. Sin embargo, Cajigal llegó a la conclusión de que en la alta competición se demandaba un alto grado de agresividad, fuerza y afán de superación, características que en la sociedad se relacionaba con un rol masculino, por lo que afirmaba que la inclusión del género femenino en la alta competición tenía un objetivo reivindicativo, por encima del deportivo, el de manifestar la reivindicación del papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad. A continuación, se ha realizado un cuadro sináptico en el que se detallan los elementos que integran entre los elementos del deporte praxis y el deporte espectáculo, desde el pensamiento de José María Cajigal. El objetivo de este cuestionario fue conocer las principales ideas respecto al concepto de deporte y al papel que se le otorga a la mujer en él en la actualidad. De esta manera hemos podido realizar una comparación entre la filosofía de Cajigal y el pensamiento de la muestra recogida, con el fin de analizar las principales ideas que residen en la sociedad actualmente. El cuestionario fue realizado en una muestra total de 75 personas, de las cuales 43 fueron hombres y 32 mujeres. En esta figura se puede observar la cuestión sobre si la pérdida del contenido lúdico en el deporte se debe a causa de su reglamentación e institucionalización. En esta figura se plantea la cuestión planteada para comprobar si se fomenta en la actualidad, en edades tempranas, el desarrollo de valores como la superación o el esfuerzo por delante del rendimiento en el deporte. En dicha figura es una cuestión que refleja si el deporte es un fenómeno que contribuye al desarrollo de las cuestiones de las relaciones sociales y la interculturalidad. Cuestión planteada para comprobar si existen, según su dureza o contenido, deportes para hombres y deportes para mujeres. Para concluir, José María Cajigal es considerado como uno de los pioneros y mayores contribuidores de la dignificación, institucionalización y desarrollo del concepto del deporte en España. En relación a los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que a pesar de que ha habido una evolución respecto a la inclusión de la mujer en el mundo del deporte, todavía se evidencia una ausencia en cuanto a la ocupación de cargos de relevancia por parte del género femenino, lo que ha provocado un debate todavía abierto en la actualidad. Esta es la bibliografía que hemos empleado y quería daros las gracias por vuestra atención.